De YouTube. En este video tutorial les voy a enseñar cómo hacer un circuito de puente H para el avance y retroceso de un motor. Bueno, los materiales que vamos a ocupar son una fuente de poder de 9 voltios hasta 16 voltios. También tenemos que ocupar un protobar, 4 resistencias de 1 kilo que tienen que tener color café, rojo, negro y dorado. 4 transistores 2N2222A. Y por último, 2 pulsadores con un motor. Y pueden ser cables de Arduino como cables de cobre. Bueno, para armar el circuito necesitamos ver nuestro esquema. Que aquí tenemos nuestro esquema, donde nos dice que primero tenemos que poner los 4 transistores 2N2222 mirando hacia nosotros la carátula del código, la parte plana. Lo colocamos. Bueno, después de haber colocado nuestros 4 transistores 2N2222, procedemos a mirar nuestro esquema, donde nos dice que el emisor del primer transistor con el segundo emisor del segundo transistor están conectados. Entonces procedemos a conectarlos. El primero con el segundo. Después nuestro esquema nos dice de que la corriente positiva va conectada con el colector del segundo transistor con el colector del primer transistor. Entonces, con nuestros cables conectamos el colector del primer transistor a la fuente positiva con el colector del segundo transistor a la fuente positiva. Bueno, después de eso tenemos que ver que tenemos que poner nuestros 2 pulsadores en las proximidades de nuestros transistores, los cuales tienen que ir en diagonal porque solamente vamos a ocupar 2 patas de las 4 patas que tienes. Entonces, para no hacer mayor problema, los conectamos en diagonal. Y ahí ocupamos la línea que tienen sin ocupar las 4 patas. Ocupamos solamente 2 líneas, como se puede ver. Y a los pulsadores también hemos conectado a la corriente positiva. Entonces, los conectamos a la corriente positiva. Y después, como nos aparece en el esquema, tenemos que hacer un puente entre ellos dos, entre los dos pulsadores. Hacemos un puente entre los dos pulsadores y procedemos a avanzar. Bueno, aquí nos dice de que en la base de cada transistor debe ir una resistencia de 1 kilo. Conectamos la resistencia de 1 kilo a la base de cada transistor, que vendría siendo la patita de al medio de nuestro transistor. Los conectamos y ahora procedemos a ver cuáles son las conexiones de nuestras resistencias. Como nos aparece en el esquema, la resistencia del transistor número 3 va conectada con la resistencia del transistor número 2. Les hacemos un puente y conectamos la resistencia del número 3 con el transistor del número 2. Después de eso, en nuestro esquema nos aparece que la resistencia del número 4 va conectada a la resistencia del número 1 y del número 1 hasta el pulsador, pero en la parte de atrás, en la patita que nos estamos ocupando. Entonces, de la resistencia del número 4 la conectamos a la resistencia del número 1, como se puede ver, y aquí mismo hacemos otro puente desde la resistencia número 1 hasta
el pulsador principal en las patas de atrás. Después de eso, también nos dice de que desde la resistencia número 3 tenemos que hacer un puente hasta la pata secundaria de nuestro segundo pulsador. Entonces, desde la conexión de la resistencia número 3 conectamos nuestro puente y empezaríamos a conectar ahora lo que son las segundas patas de los transistores. Bueno, como bien nos dice aquí, nuestra fuente de poder tiene que estar conectada al emisor de la del cuarto y tercer transistor. Entonces, nosotros colocamos un puente desde el emisor de nuestro cuarto transistor y de nuestro tercer transistor, tal como se puede ver en el video. Lo conectamos. Normalmente ahí y lo conectamos acá. Muy bien. Después de eso nos dice nuestro esquema. Bueno, empezamos a conectar nuestros transistores, como nos dice acá, que el emisor del primer transistor va conectado con el colector del tercer transistor. Entonces, conectamos el emisor del primer transistor con el colector del tercer transistor. Y por último nos dice de que el emisor del segundo transistor va conectado al colector del cuarto transistor. Entonces, conectamos el emisor del segundo transistor hasta el colector del cuarto transistor. Y muy bien, ahora solamente nos queda conectar lo que es el motor. Bueno, con nuestra fuente de poder de 9 voltios vamos a conectar Como el hoyo. Pero no se me olvidó. bueno, allá aquí con nuestro protoboard conectamos el negativo y conectamos el positivo de nuestra fuente de poder. Y ya con el positivo y negativo conectado, procedemos a conectar el motor, que aquí en el esquema aparece de que es el primer emisor, el emisor del segundo transistor con el emisor del primer transistor, quienes hacen la fuente de poder. Entonces pasamos ahora a conectar el motor. Entonces conectamos el primer emisor, lo conectamos, disculpen por el desorden de los cables, y conectamos al segundo emisor. Vamos a tirar estos cables un poco más atrás para dejarle espacio al segundo emisor. Y estos cables los conectamos directamente al motor. No importa la forma en que están conectados, porque solamente puede actuar como positivo y negativo los dos terminales que tiene el motor. Así que no hay mayor relevancia acerca de eso. Después de haberlos conectado, bueno, cuando ya tenemos listo todos nuestros transistores conectados, procedemos a conectar el motor. Lo conectamos. Así. Y procedemos a presionar el primer pulsador. Lo presionamos y va a girar para un lado. Si presionamos el otro pulsador, girará para el otro lado. Como pueden ver, no es un sistema complejo y no es tan difícil de realizar. Muchas gracias por ver este video tutorial.